son responsabilidad única y exclusiva de los productores, conductores y participantes del programa. No representan el criterio o ideología de institución o tercera persona de la Fundación Nikola Tesla AC o de esta radiodifusora XHAWD 101.3 Magnética FM. La hora de la verdad ha llegado. Bienvenidas y bienvenidos a La Voz de los Expertos, espacio en donde especialistas darán su perspectiva de todo lo que acontece en ciencia, tecnología e innovación en San Luis, México y el mundo. Programa del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y Magnética FM. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de La Voz de los Expertos por Magnética FM, un programa en coordinación por el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y Magnética FM. Le mandamos muchos saludos de parte de nuestra titular, la doctora Rosalba Medina Rivera, y pues el día de hoy le saludo con mucho gusto Amanda Contreras. Hoy platicaremos de un proyecto apoyado igualmente por el Fideicomiso de Multas Electorales que coordina Coposit, y este proyecto se financió en 2024, es decir, el año pasado, en este programa para fortalecer la formación de recursos humanos en investigación, desarrollo tecnológico e innovación. Es un programa que apoyó dentro de la modalidad 2 una estancia académica de investigación, y nos acompaña el día de hoy la maestra Alejandra Paola Arjona Jaime. Ella es estudiante de doctorado en el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica. Buenas tardes. Hola Amanda, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí hoy contigo. Al contrario, muchas gracias por acompañarnos. Y justamente pues comentábamos, es un programa pensado en dar a conocer qué estamos haciendo en San Luis Potosí con los recursos de multas electorales, que pues se recaudan, como su nombre lo dice, derivado de sanciones económicas a los partidos políticos. Uh-huh. Y como está establecido en la ley electoral de nuestro estado, pues en el caso de San Luis se destinan al Coposit para su inversión en proyectos y en programas estratégicos para el Estado que impulsen la ciencia, la tecnología y la innovación. Y pues bueno, para iniciar, maestra Alejandra, si nos pudieras contar un poco de ti, qué estudiaste, de la licenciatura, la maestría, el doctorado que estás casi por terminar. Así es. Y ¿por qué te llamó la atención esa área que tú estudias y el campo de la ciencia sobre todo? Sí, claro que sí. Bueno, hablando un poquito de mi formación, yo estudié la carrera de Ingeniería Química en el ahora Tecnológico Nacional de México, Campus Tepic, en el estado de Nayarit. Yo soy originaria del estado de Nayarit. Y bueno, siempre me interesé por la parte de los problemas ambientales y cómo las ciencias y la investigación puede pues ser parte, ¿no?, en ayudar o mitigar estos problemas. Entonces, pues yo también quise formar parte de esa comunidad activa que busca pues soluciones, ¿no? Y entonces, pues esto me llevó a continuar con mis estudios de posgrado en ciencias ambientales, y bueno, de llegar hasta aquí, residí ahora aquí en San Luis Potosí, ¿no? Realicé la maestría en ciencias ambientales en el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, el IPCIT, y actualmente, pues como lo mencionaste, estoy por obtener el doctorado en ciencias ambientales, específicamente en el área de ingeniería ambiental. Específicamente yo trabajo justamente en el desarrollo de materiales para el tratamiento o remoción en efluentes gaseosos, principalmente pues dióxido de carbono o CO2, como comúnmente lo conocemos. Muy bien, y además estudiante destacada, brillante, lo tengo que decir, con un promedio de 9.8 al momento de su participación en esta convocatoria. ¿Es para ti un reto este doctorado? Sí, sí lo es. Obviamente, no solamente por la parte de que implica un logro académico más arriba, más alto, sino que efectivamente viene a romper paradigmas. O sea, no solo uno lo sabe que el doctorado es complicado, sabe que es un reto, sabe que todas las, pues ahora sí lo que se tiene que alcanzar, ¿no? Pero para mí, sin excepción, sí fue todo un reto.
Un reto que estás próxima a concluir. Así es, sí, fue demasiado rápido, como parece ser que pues 4 años se puede tardar eternidades, y en realidad no, es todo en un instante. Así es, muy bien. Pues bueno, vamos a platicar un poco de este proyecto que se tituló Diseño y síntesis de materiales sólidos novedosos para la captura de gases de efecto invernadero de fuentes de combustión. Uh-huh. Para iniciar un poco, ¿en qué áreas estratégicas tiene impacto el proyecto? Bueno, principalmente abarcamos un poco las áreas generales, ahora sí, que fue prácticamente trabajar un poco en torno a este cambio climático, ¿no? Que estamos viviendo todos los días con estos cambios extremos de temperatura y cambios estacionales gigantescos. Entonces, justamente esta surge como una estrategia innovadora para mitigar o reducir actualmente las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Uh-huh. Así también como pues quizás en la parte energética, como un medio de transición hacia nuevas formas de energía quizás más limpia o en la búsqueda de cero emisiones de carbono, que es lo que actualmente se busca a nivel nacional y a nivel mundial. Uh-huh. Bien, y para regresarme un poquito en el contexto del proyecto, uh-huh. ¿Qué son los materiales sólidos? ¿En qué se aplican? ¿En dónde los podemos encontrar en nuestro día a día, si así es? ¿Y por qué con los que trabajas en este proyecto se clasifican como novedosos? Sí, voy a tratar de no ser tan técnica, uh-huh. Considerando que pues obviamente nos enfrascamos en un lenguaje pues ahora sí técnico, uh-huh. Y tratar de ser un poco más clara para toda la audiencia. Nosotros trabajamos en el IPCIT con materiales sólidos, que son aquellos materiales que mantienen una estructura y quizás una forma muy definida. Estos pueden ser combinados de diferentes maneras, que pueden ser desde materiales metálicos, desde materiales poliméricos, pero en particular nosotros trabajamos con materiales a base de carbono, que son materiales justamente compuestos por carbono, que justamente su estructura o sus arreglos le permiten pues que tengan propiedades muy interesantes y que se pueden aplicar en diferentes áreas. El hecho de que se digan novedosos, pues indica justamente que se desarrollan con propiedades mejoradas a los materiales convencionales. Entonces, estos pueden tener propiedades completamente nuevas o pueden tener aquellas que sean quizás que pueden ser un poquito más eficientes. Entonces, lo novedoso justamente radica en esa capacidad para buscar funcionalizaciones quizás más específicas y se puedan ahora sí aplicar a otro tipo de aplicaciones. Ok, como es el caso de este proyecto, que así es. Se analiza esa aplicación de los materiales para pues un beneficio al medio ambiente, para tratar de reducir los gases de efecto invernadero. Uh-huh. Y eso me lleva a la otra pregunta: ¿qué características deben tener estos materiales sólidos novedosos para ser eficiente en la captura de dióxido de carbono y en qué se diferencian de otras tecnologías existentes? Ok, primero para aclarar un poco, justo estos materiales los estamos estudiando para captura de CO2. Uh-huh. Para los que quizás no sepan qué consiste esto, la captura de dióxido de carbono pues es un proceso tecnológico que ya está vigente, que ya se está desarrollando a nivel industrial y que está diseñado justamente a atrapar el dióxido de carbono que es liberado a la atmósfera por fuentes de emisión, de grandes fuentes de emisión, ¿no? Que en este caso queman combustibles fósiles. Entonces, estas fuentes principalmente pues son de procesos industriales o son de plantas de energía, y la idea justamente es diseñar un material para que tenga alta capacidad de retener estas moléculas de CO2, uh-huh. Para justamente disminuir su incidencia en la atmósfera. Entonces, las propiedades que debe tener justamente es eso, que tenga la capacidad de captar una mayor cantidad de gas y que también tenga la capacidad de poder ser regenerable, es decir, okay. Que utilizarlo una y otra vez
sin que se pierda la efectividad del material. Ok, ¿y en qué está pensado, por ejemplo, utilizar esos materiales? No sé, me imagino como si fuera una celda. Captura, sí, algo así. Va un poquito, obviamente viene esta parte de ingeniería de procesos y todo este diseño, pero los estudios que se han hecho hasta ahorita es tratarlos de empacar como si fueran una columna. Okay. Y ponerlos en un dispositivo, quizás en chimeneas que tengan cierta producción de fluentes gaseosos o de gases de combustión, y que se vea como un dispositivo justamente que se coloque antes de que el efluente ahora sí esté en contacto o salga a la atmósfera. Bien, y ahora para entender un poquito más el proyecto, ¿cuál es el objetivo o la hipótesis de este proyecto de investigación? Este proyecto surge justamente de mi tesis de doctorado. Entonces, pues el objetivo general de este era justamente el diseño de materiales de carbono funcionalizados con materiales metálicos, con partículas metálicas. En este caso estamos tratando de implementar un método de síntesis específico para obtener este tipo de materiales novedosos, pero que sean altamente selectivos hacia el dióxido de carbono, que sean altamente buenos, eficientes en diferentes condiciones de operación. Hablamos de temperatura, presión, quizás presencia de diferentes impurezas, y bueno, era un poco hacia allá. Muy bien, vamos a un corte y regresamos para platicar de este proyecto apoyado por el Fideicomiso de Multas Electorales. Regresamos. De marzo de 2005, el inicio. 12 de marzo de 2025, 20 años de radio, Magnética FM. El desarrollo de la radio continúa. 20 years of radio. Celebramos 20 años de Magnética FM. Gracias por acompañarnos. Eres el elemento más importante en este proyecto. Magnética FM. 20 years of radio. Es la hora 16:16 minutos. La temperatura 23 grados 3 décimas. La humedad 42%. ¿Quieres escuchar en tu celular o dispositivo fijo o móvil a Magnética FM? Solo pide a Alexa: Alexa, quiero escuchar Magnética FM. Fácil. México vive un momento histórico. Este 1 de junio, por primera vez el pueblo elegirá a las y los ministros, magistrados, juezas y jueces que imparten justicia. Tu voto es clave para fortalecer la democracia y garantizar un poder judicial honesto, capaz y cercano a la gente. Participa en esta elección histórica y decide el futuro de la justicia en México. Este 1 de junio, votemos por un nuevo poder judicial. Este mensaje es con fines educativos. No se integran slogans, símbolos o emblemas gubernamentales. Haciendo Tribu está de regreso. Acompáñame en esta segunda temporada todos los viernes de 6 a 7 de la tarde. Y juntas y juntos compartamos nuestra experiencia de vida haciendo que las cosas sucedan. En Hagamos Tribu con Ángeles Hermosillo, lo más importante eres tú. Escúchanos por la señal sin límites de Magnética 101.3 FM. Sigue informándote de los mejores en La Voz de los Expertos. Estamos de vuelta. Bien, pues estamos de regreso en La Voz de los Expertos y estamos platicando con la maestra Alejandra Paola Arjona Jaime. Ella es estudiante de doctorado del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, que todos conocemos como IPCIT, y platicamos sobre el proyecto Diseño y Síntesis de Materiales Sólidos Novedosos para la captura de gases de efecto invernadero de fuentes de combustión.
Y pues bueno, para continuar con esta charla, ¿cuáles han sido, maestra, los principales retos en el proceso de diseño y síntesis de estos materiales y cómo han logrado superarlos? Como lo mencionábamos, hablando de materiales novedosos, pues tratamos de hacer una combinación, ¿no? de aquellos pues materiales, ahora sí valga la redundancia, para que tengamos unas propiedades quizás más eficientes para ciertas aplicaciones, ¿no? Entonces, en nuestro caso, el principal reto justamente es encontrar esta combinación perfecta o correcta de propiedades, en este caso aplicados para captura de dióxido de carbono, es buscar justamente una alta capacidad de retención, pero al mismo tiempo una estabilidad de este material, ¿no? ¿Para qué? Pues justamente para que sea regenerable, lo que te mencionaba anteriormente. Esta capacidad tiene que ser pues lo suficientemente fuerte para que el gas se pueda retener en la superficie de estos materiales, pero al mismo tiempo que la interacción no sea tan fuerte para que se pueda liberar y se pueda en este caso aplicar para otro tipo de áreas, ¿no? Entonces, en el grupo de investigación, justamente en el IPCIT, hemos estado avanzando mucho justamente en esta comprensión tanto de las estructuras, pues, como tal, moleculares, hablando un poquito más científicos, pero también sobre los métodos de síntesis, en este caso, para obtener estos materiales, ¿no? Y diseñarlos justamente con estas características específicas que pues estamos buscando. Ok. Y además, si es que tiene estos materiales que están investigando, además de la captura de CO2, ¿tienen algunas otras aplicaciones en la industria o en la mitigación del cambio climático? Sí, de hecho los materiales de carbono pues son justamente ampliamente utilizados en diferentes aplicaciones que van desde obviamente la parte medioambiental, pero no solamente captura de dióxido de carbono, sino también remediación de frentes acuosos, por ejemplo, contaminación en aguas por metales pesados, quizás algunos contaminantes emergentes como antibióticos o quizás nanoplásticos, que es ahora un tema muy sonado. Pero también se pueden aplicar para almacenamiento de energía, que es justamente la parte de diseño de baterías y supercapacitores y toda esta cuestión, ¿no? El punto justamente, hablando un poco del cambio climático, en nuestro caso específicamente captura de dióxido de carbono, no es solamente que se puedan quizás utilizar para capturar este gas, sino que también se puedan utilizar como un medio para reutilizar este gas, ahora sí, como un insumo para otras aplicaciones, ¿no? Considerando que el dióxido de carbono no solamente está en la atmósfera, sino que está en los extintores, está en las bebidas gasificadas, está en otro tipo de aplicaciones. Incluso en cultivos de invernadero, pues se utiliza un CO2 para aumentar el rendimiento de cosechas y que pues al final tratar de cerrar un poco el ciclo, ¿no? De una forma más pues ahora sí amable para el medio ambiente. Qué interesante, muy bien. Y ahora, ¿cuál fue la motivación de abordar este tema? ¿Y en qué área geográfica se enfoca el proyecto? Como lo mencioné, justamente este proyecto surge de mi tesis de doctorado y esta necesidad o estas ganas de probar un poco en el extranjero a través de la estancia de investigación. Y hablando un poco de justamente de la motivación, pues justamente es lo que vemos al día a día, ¿no? Esta parte del aumento de la temperatura global del planeta que está relacionada justamente a los aumentos de las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera y que justamente ha cambiado los patrones climáticos de todo el planeta, ¿no? Al menos aquí en San Luis Potosí, alrededor del 58% de las emisiones de dióxido de carbono están prácticamente provenientes del sector energético, siguiendo de los procesos industriales o de las industrias. Y entonces, al ser un problema literal de talla global, no solamente regional, pues surge la necesidad de contribuir al control y tratar de mitigar estos
estas emisiones, justamente con investigación quizás básica, que es lo que abarcamos un poco en este proyecto, pero que pues surge quizás como un tema para empezar las conversaciones hablando de estrategias, ¿no? Políticas y de toda esta parte de regionales y, bueno, mundiales, ¿no? Claro. Y ahora, perdón, ¿en qué área geográfica se enfoca el proyecto? Bueno, como es un tema en general, pues ahora sí detalla, pues, ahora sí mundial, porque es un problema ambiental global. Al menos este proyecto, pues, lo estamos desarrollando aquí en el IPICIT, y la estancia se desarrolló justamente en Francia en colaboración. Pero ya hablando un poquito de un área geográfica como tal, pues los resultados quizás que hemos estado obteniendo prácticamente van hacia la comunidad científica actualmente, ¿no? Porque todavía no hay quizás un prototipo, quizás no hay una aplicación ya más industrial que sea llamativa para un cierto sector. Pero bueno, va un poquito enfocado así. No sé si podemos llamar como un área geográfica como tal, porque es ahora sí más amplio, ¿no? Sí, claro, tiene aplicación pues en todo el mundo al ser un problema global. Exacto. Que enfrentamos, así es. Y bien, ¿quiénes participan en el proyecto de investigación? Bueno, yo fungí como responsable técnico porque fui yo quien ejecutó prácticamente la metodología y que realizó la estancia en el extranjero. Sin embargo, pues prácticamente esto va de la mano de mi asesor de tesis, que es el doctor René Rangel. Él es investigador también de la División de Ciencias Ambientales, y él prácticamente es el que ha estado al lado mío trabajando en este proyecto. Y bueno, obviamente también señalar todos los colaboradores que son parte del grupo, mis compañeros de grupo. Y al final esto se dio también gracias a la colaboración con la doctora Vanessa Fierro, que está en Francia, que fue al final con quien realizamos la estancia. Muy bien. ¿Desde hace cuánto tiempo se ha desarrollado este proyecto de investigación y qué fase representó la estancia? Por ejemplo, si está todavía en la fase experimental y la estancia fue parte de esta etapa, ¿en qué estatus está? Sí, como te lo mencioné, pues al final fue mi tesis de doctorado, ¿no? La estancia surgió justamente como una parte de la metodología experimental. Entonces todavía no me he titulado, entonces todavía hay ya ahora sí como terminar tesis y algunas cosas, pero en ese momento, que fue el año pasado, todavía estábamos en una parte experimental que pues surgió justamente como una forma de complementar el estudio que yo ya tenía. Entonces, hacer esta estancia permitió justamente eso, complementar más el trabajo, verlo quizás desde una perspectiva un poco diferente, y pues al final tratar de que complementara pues más toda la parte experimental, toda la parte también de ciencia un poco más gruesa, ¿no? Que fue lo que se hizo. Muy bien. Y antes de pasar un poco a platicar de la estancia, justamente en el proyecto de investigación, ¿qué resultados esperaban al iniciar? Como bien lo mencionas desde tu proyecto de investigación del doctorado, al iniciar, ¿qué resultados esperabas encontrar? Al final, como ya era una segunda parte, como podemos decirlo, o sea, yo ya había avanzado una parte aquí en México y aquí en el IPICIT, como parte pues justamente de mi evaluación y todo mi proceso de investigación doctoral. Lo que esperábamos o lo que quisimos hacer allá era un poquito continuar o tratar de aprovechar técnicas, en este caso experimentales o instrumentales que no teníamos aquí, y tratar de darle un poquito más de innovación a la parte que estábamos realizando. Entonces, justamente lo que esperábamos obtener de allá era complementar todo lo que se había hecho aquí. En este caso, probar pues técnicas quizás más eficientes, más especializadas, que fueron allá las que utilicé,
y tratar justamente de obtener un material justamente con altas capacidades de captura de dióxido de carbono, con capacidades lo suficientemente eficientes para que si este gas se encontraba combinado con otro tipo de gases, sea nitrógeno o sea vapor de agua, tuviera la selectividad suficiente para atraer solamente CO2, porque eso también es el objetivo del material, ¿no? Entonces al final lo que queríamos obtener es justamente, o probar más bien, era que nuestro material pudiera ser capaz de tener una buena eficiencia bajo estas condiciones. Este tipo, como mencioné, tipo de impurezas, o incluso empezar a trabajar bajo condiciones experimentales quizás un poquito diferentes a las que podemos obtener aquí. Okay. Uh-huh. ¿Y cómo funciona? ¿Cómo es esta parte de lo que comentabas justamente? ¿Cómo el material es capaz de, digamos, identificar las partículas que son de dióxido de carbono y esas retenerlas y no retener justamente esos otros componentes? Es una pregunta muy interesante porque creo que ahí está el punto de la investigación. El objetivo justamente es diseñar materiales que sean afines a estas moléculas, ¿no? Hablando ya un poquito más de quizás de ciencia más pura, o quizás más interacciones entre átomos, que quizás es un poco complicado de explicar o poner en palabras más coloquiales. Pero en realidad esa es la idea, tratar de mejorar el material con elementos que sean afines al CO2 y no tanto a otras partículas, para que al final estos enlaces o quizás estos puntos activos o de anclaje sean justamente altamente selectivos para este gas. Entonces, obviamente, ahí está el mayor conflicto, quizás la mayor área de oportunidad, porque hay muchos materiales o muchas combinaciones que se pueden utilizar para que sea afín. Afortunadamente, el material es altamente afín a CO2, que fue una de las cosas que obtuvimos durante los estudios en el extranjero. Y pues cumple con las hipótesis y los objetivos, ¿no? Que al final dices, bueno, creo que la investigación o la idea que surgió aquí, pues tiene un poco de verdad y pudimos comprobarlo. Okay. ¿Hubo cambios en el proyecto como estaba planteado, como lo visualizabas en un inicio de hace 4 años y como está por concluir ahora? Sí hubo cambios, claro. Pues 4 años se dicen mucho y se dice que va a ser suficiente, pero la realidad es que no, es más complicado de lo que se cree. Con esto regresamos, vamos a un corte y antes quisiéramos mandar un saludo a Jani Moreno, que nos escucha siempre a través de La Voz de los Expertos. Regresamos. No te desconectes, seguimos en La Voz de los Expertos. Regresamos en un momento. Magnética FM XHAWT. Magnética FM 101.3. 5000 watts de potencia, emitidos desde Loma Blanca 198, Colonia Loma Dorada, en la zona platino de San Luis Potosí capital. Escuchamos tus expresiones en el 128, 83, 84 y 85 y a través de las redes sociales. Expresamos ideas en www.magneticafm.com. Transmitiendo en sonido esféreo. Magnética FM. Es la hora 16:32. La temperatura 23 grados 2 décimas. La humedad 42%. Magnética FM en tu celular y en el mundo. www.magneticafm.com. ¿Por qué consumir orgánico? Desde hace algunos años se ha puesto de moda los alimentos orgánicos y cada vez encontramos más productos en los supermercados. ¿Pero qué son los productos orgánicos? Para empezar, podemos decir que son alimentos que cuidan tu salud
y el equilibrio del medio ambiente porque son producidos de manera natural, sin sustancias químicas, sin aditivos, conservadores o colorantes. Los vegetales orgánicos tienen más nutrientes, no utilizan plaguicidas, pesticidas o fertilizantes tóxicos y además no son transgénicos. Los productos animales orgánicos tienen más grasas buenas, no tienen residuos de medicamentos o antibióticos y además no son tratados con hormonas. Son alimentados de forma libre y natural. Así que son más caros porque nos dan más nutrientes y cuidan nuestra salud. Sin embargo, no te dejes llevar por la mercadotecnia, ya que también puedes encontrar productos orgánicos chatarra. Así que siempre busca en la etiqueta qué es lo que estás comprando. Ideas por Mane. Sígueme en Facebook, Ideas de Alimentación Sana, y en Instagram, Ideas para Mamás. Sigue informándote de los mejores en La Voz de los Expertos. Estamos de vuelta. Bien, pues buenas tardes. Seguimos en La Voz de los Expertos platicando del proyecto Diseño y Síntesis de Materiales Sólidos Novedosos para la Captura de Gases de Efecto Invernadero de Fuentes de Combustión, y estamos platicando con la maestra Alejandra Paola Arjona Jaime. Y pues retomando un poco antes del corte, platicábamos y nos quedamos en esa charla de qué cambios hubo desde un inicio de este proyecto de investigación que es parte de la tesis de doctorado de la maestra de hace 4 años ya. Uh-huh. ¿Qué cambios hubo? Sí, o sea, como lo mencionaba, 4 años se dicen mucho, pero la realidad es que no. Los principales cambios que se hicieron, la verdad, fue un poco delimitar el proyecto, ¿no? Generalmente uno entra con expectativas quizás o objetivos muy, muy vastos, y la realidad es que el tiempo pasa volando, entonces hay que tratar de acotarlos a objetivos más congruentes y más realistas, considerando ahora sí los tiempos de entrega, considerando pues los experimentos que van saliendo, los experimentos que no. Entonces, la verdad es que van cambiando la mayoría de los proyectos y se van acotando, generalmente siendo un poquito más especializados o quizás un poquito más centrados en el área de que ahora sí que cada quien está desarrollando. Uh-huh. Ok, muy bien. Y ahora para platicar un poco de la estancia, que fue justamente la modalidad en la que se apoyó este proyecto, uh-huh. Fue una estancia académica en el extranjero, en Francia, uh-huh. de 6 meses. Así Platícanos un poco cómo se identificó para iniciar y cómo se seleccionó la institución para realizar esta estancia. Sí, pues afortunadamente fui acreedora en este caso de la oportunidad de hacer la estancia en el extranjero, uh-huh. que pues es complicado, la realidad, llevarse a cabo este tipo de actividades, porque pues la competencia estaba muy, muy, muy grande, ¿no? Uh-huh. Entonces finalmente fui muy afortunada y bueno, realicé mi estancia en el Institut Jean Lamour en Francia. Es parte de la Universidad de Lorraine. Yo lo desarrollé en un campus que se llama, está en la ciudad de Épinal. Uh-huh. Y al final, el lugar, creo que fue un poco lo de menos. Lo importante fue con quién íbamos uh-huh. a trabajar, que en este caso fue con la doctora Vanessa Fierro, que es una colaboradora, en este caso de mi asesor de tesis, que es el doctor René. Y que ella justamente lidera uno de los grupos de investigación, pues con alta experiencia en la caracterización y la preparación de materiales como los que yo estaba desarrollando. Entonces ella se enfoca mucho en el estudio de su aplicación y ha hecho contribuciones muy importantes justamente en la separación de gases, que es lo que yo trabajo. Entonces, ella y su equipo de trabajo pues han realizado importantes descubrimientos, importantes metodologías, y al final fue por esa la razón principal que se decidió realizar la estancia con ella. Ok, comentabas uh-huh. también hace un momento de la infraestructura. Ajá. ¿También fue un factor decisivo? Sí, claro. Como ellos, quizás teniendo un poquito de infraestructura más especializada en absorción de gases, ellos tenían equipos que nosotros aquí no tenemos en el IPCIT, y que evidentemente
pues tienen un poquito más de reconocimiento, ¿no? Quizás hablando un poquito más de nuestra investigación. Entonces ellos tenían específicamente equipos especializados en absorción de gases, en absorción con diferentes condiciones de presión, temperatura, equipos gigantes que evidentemente pues aquí no tenemos. Sin embargo, a pesar de esas limitaciones, pues hemos desarrollado ciencia de calidad aquí con los elementos que tenemos, pero que vimos como una oportunidad pues importante, ¿no? El hecho de aprovechar estos equipos que tenían ahí y pues de al final crear esta colaboración o tratar de crear esta red de colaboración con el equipo de allá. Muy bien. Y durante estos 6 meses, ¿qué actividades se llevaron a cabo? Bueno, en realidad fueron 5 meses. Okay. Por cuestiones pues ahora sí, de visados y todo esto, ¿no? Pero al final, las actividades que se realizaron principalmente fue caracterizar nuestro material, es decir, describir bien qué propiedades tenía, ¿no? Hablando un poquito de qué tan poroso era, qué tan afín era, cómo era su estabilidad química, etcétera. Posteriormente se realizaron experimentos de captura de dióxido de carbono, hablando un poquito de estos equipos que te menciono, que pudimos evaluar presiones altísimas de hasta 30 atmósferas, que obviamente pues es poco común quizás en estas áreas. Normalmente trabajamos a una atmósfera, que es presión atmosférica, y también tratamos de probar diferentes temperaturas, porque recordemos que si hablamos un poco de captura de dióxido de carbono, el gas a veces no sale a temperatura ambiente, no son 25 grados, sino que a veces, como viene en un proceso de combustión, la temperatura suele ser un poquito más alta, hablamos de 50 grados centígrados, 80 grados centígrados. Entonces, esta facilidad que ellos tenían de variar un poco o tratar de simular un poco las condiciones operacionales de un sistema de combustión real, que era uno de los objetivos, pues lo tratamos de realizar. Entonces, por ejemplo, también hicimos experimentos jugando, o más bien evaluando un poco el efecto de la humedad, porque hablando un poquito de fluentes de combustión, no solamente viene el CO2 con nitrógeno, sino que viene con partículas micrométricas, o puede venir con vapor de agua, que viene justamente de estos procesos industriales, y que evidentemente van a influir en la eficiencia de los materiales que tenemos. Entonces, justamente esas preguntas que pues pueden ser muy lógicas para una aplicación como esta, no las habíamos podido resolver aquí. Entonces, ver esa oportunidad y esa estancia para poder resolverlas, pues fue increíble, la verdad. Entonces, entre estas actividades y otras más, que obviamente se trató de aprovechar al máximo la infraestructura que se tenía allá y tratar de complementar lo más que se pudiera, ¿no? Qué interesante. ¿Y qué logros se alcanzaron en el proyecto de investigación a través de la estancia? Híjole, pues muchos, porque justamente alcanzamos a evaluar estos materiales en condiciones quizás un poco más reales, o un poquito más, pues sí, un poco ajustadas a lo que pasa en la realidad, ¿no? Obviamente hasta aquí en el IPC habíamos desarrollado sí muchas otras técnicas y habíamos dado respuesta a otras cuestiones, pero el haber respondido quizás cómo funcionaba el material bajo estas otras, como que ayudó muchísimo a complementar este trabajo. Entonces, la verdad es que fueron mucho más ventajas o muchas más gratificaciones el haber realizado esto para al final tener un trabajo mejor desarrollado, mejor fundamentado, ¿no? Que es lo que al final la ciencia busca, ¿no? Dar de respuestas reales, o tratar de dar respuestas más acordes a lo que está pasando. Okay. Y un poco la parte complementaria, digamos, de esta estancia. ¿Tú ya hablabas francés? Ay, buena pregunta. No.
no hablaba francés. Cuando se empezó a poner un poco sobre la mesa la oportunidad de hacer la estancia, fue lo primero que pensé. Dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque el inglés sí, suficiente para poder desenvolverse, pero al ser, por ejemplo, el lugar donde me fui era una comunidad muy francesa. O sea, había muy pocas personas que hablaban inglés y normalmente no te hablaban. Entonces, cuando empecé a ver que se iba a hacer, dije, no, creo que sí se va a dar y sí voy a poderme ir. Empecé a estudiar. Entré a clases 1 año aproximadamente, lo suficiente para hablar un poquito y tratar de comunicarme como que lo más básico con las personas. Y hablo de pues ahora sí lo más básico, ¿no? ¿Dónde está la tienda? ¿Dónde está la farmacia? O sea, toda esta cuestión. Porque afortunadamente en el laboratorio y en el instituto era 100% inglés. Entonces, sí. Muy bien, pues bueno, qué importante, como lo comentas, la preparación, en este caso, desde 1 año antes de realizar la estancia. Y pues bueno, con esto vamos a un corte, regresamos en La Voz de los Expertos. No te desconectes, seguimos en La Voz de los Expertos. Regresamos en un momento. 12 de marzo de 2005, el inicio. 12 de marzo de 2025, 20 años de radio, Magnética FM. El desarrollo de la radio continúa. 20 years of radio. Celebramos 20 años de Magnética FM. Gracias por acompañarnos. Eres el elemento más importante en este proyecto. Magnética FM. 20 years of radio. Es la hora 16:45. La temperatura 22 grados 9 décimas. La humedad 43%. ¿Quieres llamar de tu celular a Magnética? Solo marca 444-128-8384 o el 128-8385. Fácil. Sigue informándote de los mejores en La Voz de los Expertos. Estamos de vuelta. Regresamos a La Voz de los Expertos en este último bloque que no queremos que se acabe porque estamos platicando muy a gusto con la maestra Alejandra Paola Arjona Jaime, estudiante de doctorado del IPICIT y que realizó una estancia académica en Francia como parte de su proyecto de investigación, como parte de su formación en el doctorado. Y platicábamos de la importancia pues de prepararse también. A ella le tocó pues desde 1 año antes estudiar el idioma para el país al que iba. Sí. Y pues también desde la ciencia, maestra, ¿cuáles fueron los principales aprendizajes de la cultura francesa? Bueno, fueron pues demasiados, ¿no? Obviamente, hablando un poquito de la parte científica, el reto no solamente fue pues eso, ¿no? Fue científico, tratar de pues ahora sí crear redes de colaboración con investigadores y profesionistas de todo el mundo, ¿no? Tratar de ver un poquito la ciencia de la forma en la que ellos lo veían, ¿no? Y obviamente tratar de ajustarse a la forma de trabajar, que es diferente. Entonces, hablando un poquito de ciencia y yo tratando de comparar, quizás que no es lo correcto, pero tratar de comparar un poco cómo estamos aquí en México y cómo estamos allá. La verdad es que me regresé más bien, muy afortunada y también pues muy tranquila de todo el trabajo que se hace aquí. Porque obviamente hay una brecha gigante, ¿no? Entre pues el desarrollo tecnológico y científico allá. Son un país de primer mundo, es comprensible todo este tipo de apoyos que ellos tienen. Sin embargo,
eso no nos quita mérito, ¿sabes? O sea, yo aquí en el IPICIT o incluso estando allá, que representaba no solamente IPICIT o que representaba mi nombre, representaba un país. Y el hecho de que yo demostrara que como mexicanos tenemos la capacidad de desarrollar ciencia y hacer una ciencia de calidad, a mí eso me dejó como impactada. Porque creo que era una de las señales que necesitamos como mexicanos a veces, el saber que estamos haciendo las cosas bien y que nos estamos posicionando en un lugar pues bastante competitivo, ¿no? Que muchas veces como que pues nos ponemos a dudar, ¿no? Que es nuestra como naturaleza. Pero la verdad es que fue un poco esos pensamientos, entonces... Muy bien, qué padre, qué interesante. Sí. Y también, ¿cuál fue el principal reto y el mayor aprendizaje para ti en esta estancia? Híjole, como te lo mencioné, fueron diferentes retos. Obviamente, el principal justamente fue adaptarme a un entorno pues muy diferente, ¿no? Tanto en términos, ahora sí, culturales como científicos. Científicos, pues obviamente por esta parte de diferencias y tratar de enriquecer también mi propia forma de hacer ciencia, ¿no? Con lo que ellos hacían. Pero a nivel personal, que es un poquito lo interesante también aquí, es que este intercambio pues representó una vivencia de adaptación completamente, ¿no? De resiliencia y también de materialización. Hablo justamente de esto que te decía, aprender un nuevo idioma, vivir en una Francia tan multicultural, adaptarme a un ritmo de vida pues tan diferente o tan mesurado como allá. Y bueno, tener la oportunidad justamente también de viajar y de conocer esta gastronomía, pues que tan famosa es, ¿no? Entonces, pues fueron muchos retos, o sea, salir un poco de tu burbuja y tratar de ver qué te ofrece, qué hay allá afuera, ¿no? Que era también hay que resaltar que fue la primera vez que salía del país. Entonces, obviamente, el primer día fue como, bueno, y sí tenía que venirme hasta acá, ¿sabes? Porque pues es complicado, pues por el choque cultural principalmente, ¿no? ¿Y qué fue lo que más te gustó? Justamente, me encantó la experiencia de salir, de ver y conocer cosas diferentes, ¿no? Porque hasta la estructura de las ciudades es diferente, hasta el medio de transporte son diferentes, o sea, todo esto y abrirte un poquito a experimentar estas cosas nuevas, a mí eso me encantó. Y considerando que soy una persona como muy cerrada con ciertas cosas, el que me sacaran un poquito de mi zona de confort, fue duro, pero también fue pues una de las experiencias más gratificantes que he tenido, ¿no? Porque al final si haces algo con miedo, creo que es donde más encuentras pues cosas que te van a dejar, ¿no? Entonces sí, al final fue un poco eso y obviamente que estás en un país donde pues está todo cerca, entonces aprovechas y viajas y conoces y todo eso, entonces sí fue padrísimo. Muy bien, qué bueno. Y también, ¿qué ha representado para ti realizar un posgrado bajo la tutela de investigadores con una destacada trayectoria, con reconocimiento pues de los máximos niveles, como lo es el doctor René Rangel, y en la estancia también con la doctora Vanessa? Sí, pues la realidad es que trabajar con ellos ha sido una experiencia altamente gratificante y ha sido muy enriquecedora para mi carrera académica como tal. Ambos, tanto el doctor René como la doctora Vanessa, pues tienen una vasta experiencia en el área donde yo me desarrollo y trabajan bajo un enfoque multidisciplinario, que es lo que ahora está trayendo mucha la atención, ¿no? En el que te inspiran justamente a que no te encasilles en una área de investigación, sino que pruebes más disciplinas y que busques justamente la convergencia de tratar de abordar un problema pues a través de la multidisciplinaridad. Entonces al final, la verdad es que estoy altamente agradecida con ellos por la oportunidad, porque me han tratado pues como una colega, pero también como una persona más cercana, en el que nos ayudan dándonos consejos, nos ayudan a justamente alcanzar ese tipo de actividades o a realizar ese tipo de
de alcances como la estancia, que al final pues no se hubiera realizado si no hubiera tenido el respaldo de ellos, ¿no? Al final. Así es, la importancia de ese acompañamiento y esa mentoría. Exacto, que recibes también. Sí. ¿Y cuál fue la relevancia del financiamiento para este proyecto, para tu formación doctoral? Bueno, primero, este financiamiento que recibí de Coposit fue clave para desarrollar el proyecto. O sea, la realidad es que el tener la oportunidad de esta iniciativa, o al final de ser acreedores de esta iniciativa, pues nos permitió justamente acceder a esta infraestructura que tenían ellos, ¿no? Y que pudimos quizás obtener quizás estas herramientas especializadas y lograr justamente esta colaboración que a lo mejor hubiera sido un poco más complicada, ¿no? Si no se hubiera dado este apoyo. Entonces, pues nada, agradezco profundamente al Coposit y a todos los que están envueltos en este tipo de iniciativas por seguir promoviéndolas, porque al final esto va en pro de la ciencia y la tecnología, pues en México y en el estado, ¿no? Entonces, pues nada, es eso. Sí. ¿Y qué aprendizajes te ha dejado la ejecución de este proyecto? Bueno, muchísimos. Primero, como lo mencioné a lo largo de toda esta entrevista, es justamente pues que logré completar mi estudio doctoral, ¿no? Mediante la aplicación de estas herramientas y mediante estas pues facilidades que ellos tenían, y pues al final creo que fue un espacio clave para mi formación técnica, tanto también para pues generar esta colaboración académica y también el fortalecimiento de estas redes de investigación, que al final enriquecen un poco más esta visión crítica y amplían esta pues perspectiva más pues científica, ¿no? Entonces, pues sí, ha sido un poquito hacia esa parte. Y ahora, ¿qué sigue para el proyecto y también qué sigue para ti? Bueno, sin dudar, esta estancia tendrá un impacto duradero en mi quehacer científico, pero hablando un poquito del proyecto, el siguiente paso justamente es quizás evaluar estos materiales que estamos evaluando en pruebas quizás más avanzadas o en sistemas continuos, o incluso explorar nuevas aplicaciones, ¿no? Y bueno, al final también me está dando la ventaja de poder finalizar bien mi doctorado, y justamente que me esté abriendo puertas y que me esté motivando justamente a seguir investigando sobre este tema, que son materiales sostenibles y tecnologías pues ambientales, que es lo que más me apasiona. Muy bien. ¿Y qué sigue para ti? ¿Qué nuevos proyectos visualizas? Híjole, ahorita lo que pienso es justamente terminar mi doctorado, que ya estamos muy cerca, y bueno, tratar de justamente pues seguir esta área de investigación, que es la que me gusta, ¿no? Para empezar a plantearme otras preguntas sobre hacia dónde va a ir mi cuestión, mi vida, pues en este caso como futura investigadora, que es donde me gustaría estar ejerciendo. Pero bien, por lo pronto tengo que obtener esa tesis, ese grado. Sí, muy bien. Y por último, ¿qué mensaje quisieras compartir a otras mujeres, a otros hombres también que están estudiando, a lo mejor que no saben qué carrera elegir, o cómo continuar con un posgrado? ¿Qué mensaje quisieras compartir? Ay, yo soy una persona muy entregada, entonces siempre he dicho que no hay ningún impedimento para alcanzar lo que uno se propone, ¿no? Entonces al final creo que tienes que decidir la carrera que más te guste y literal poner tu corazón en eso. Al final todo se logra. Yo creo que el trabajo duro y estas ansias de superación todos la tenemos, y tratar de ver estas oportunidades como algo que puede pasar. O sea, yo jamás me imaginé, yo vengo de un pueblo muy pequeño en Nayarit, jamás pensé que estaría yéndome al otro lado del mundo tratando de estudiar, ¿no? Que esa era mi idea desde chiquita. Entonces, estando allá, yo me decía, es que créetelo porque lo puedes lograr, ¿no? Al final,
creo que este trabajo duro y este compromiso de uno, de nosotros mismos en lo que nos gusta, nos lleva a lugares que menos los esperamos. Entonces, pues nada, y promover, justamente incentivar, invitar también a los chicos nuevos que a lo mejor están empezando apenas, quizás están empezando su trayectoria en la ciencia, pues tratar de que sigan avanzando, que sigan enfocados y comprometidos. Al final todo esto es por un bien común que no solamente abarca el yo, sino que también viene un poco esta parte de sociedad, ¿no? De vivir en sociedad y tratar de resolver problemas para todos. Muy bien, muchísimas gracias. Y pues justamente toda esta experiencia que tiene la maestra Alejandra Paola Arjona Jaime, próxima doctora. Espero que sí. Muchas felicidades desde ahora también. Ella pues está más que ansiosa por compartir con una estudiante de educación media superior. Ella participa como mentora, es una de las mentoras por la ciencia en este programa que coordina el COPOSIT. Y pues bueno, finalmente invitar nuevamente a las estudiantes que tengan todavía dudas de qué estudiar, que quieran platicar con alguien que ya recorrió este camino, que pueda escuchar esas experiencias como lo que el día de hoy nos contaba la maestra Paola, pues que se sumen a este programa de mentorías por la ciencia, que finalmente pues es como ella lo comentó, un compromiso hacia nuestras propias metas. Así es. Muchísimas gracias, maestra Paola, por acompañarnos el día de hoy para platicar sobre este proyecto apoyado por multas electorales, por el fideicomiso que coordina el COPOSIT. Y también pues gracias a ustedes por escucharnos el día de hoy en el 101.3 Magnética FM, en este programa de La Voz de los Expertos que coordina el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología en coordinación con Magnética. Muchísimas gracias, maestra, por acompañarnos. Muchas gracias, Amanda, y gracias a todos los que nos escuchan. Gracias y nos escuchamos en la próxima. Gracias por acompañarnos en La Voz de los Expertos. No lo olvides, todos los martes a las 4 de la tarde por el 101.3 de FM. Esta fue una producción del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y Magnética FM. Te esperamos la próxima semana. Magnética FM XHAWT. Magnética FM 101.3 5000 watts de potencia, emitidos desde Loma Blanca 198, Colonia Loma